Muy buenas noches y bienvenidos todos a Movimiento Galimplant y Movimiento Endogal. Un día más. Hoy estaremos con un buen amigo de la casa, el doctor David Uroz, que él ya ha estado alguna vez con nosotros aquí en Movimiento Endogal y hoy viene pues a hablarnos de urgencias y emergencias en endodoncia. Bueno, el doctor David Uroz es doctor en odontología por la Universidad de Granada, es endodoncista exclusivo en Granada y Almería y es subdirector del Máster de Odontología Restauradora, Estética y Endodoncia de la Universidad Rey Juan Carlos, entre muchas otras cosas. Sin más, pues le doy la bienvenida al doctor. Bienvenido, David. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más y muchísima suerte. Muchas gracias, César. Espero que se me oiga bien. Bueno, vamos a pasar a compartir mi pantalla. A ver si quiere esto. Bueno, ahora creo que se debe ver. César, confírmame, por favor. Sí, se está viendo en la pantalla Vale, perfectamente. perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia a este pequeño webinar. Que bueno, yo sé que ya hasta ahora regresa uno de la consulta cansado y de lo último, casi de lo último que tiene ganas de seguir hablando o escuchando odontología, ¿no? Así que gracias nuevamente por vuestra asistencia. Y bueno, las iniciativas de Endogal Galimplant son siempre muy acertadas. En este caso, pues yo quería hablar de un tema un poquito más médico, no tan tecnológico, que al final siempre tiramos mucho por la tecnología y nos olvidamos a veces de esa biología tan importante, de ese diagnóstico tan importante en endodoncia, que muchas veces marca la diferencia entre un éxito y un fracaso, ¿no? En este caso, pues yo no sé vosotros, pero yo siempre en verano suelo tener siempre un mayor flujo de urgencias. Los compañeros muchas veces pues están desbordados, se aproximan las vacaciones, las listas de espera están a tope y bueno, el hecho de tener una urgencia endodóntica en este caso pues muchas veces nos desborda la agenda, nos provoca estrés y bueno, todo esto al final hace que tratemos esa urgencia de manera un poco acelerada y sin tener en cuenta todo lo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Al final el control del dolor muchas veces en endodoncia es primordial antes que cualquier otra iniciativa y bueno, de esto se trata un poquito esta charla, ¿no? De dar algunos tips, algunos consejos y de alguna manera intentar protocolizar el tratamiento de las distintas urgencias que podemos tener en endodoncia, ¿vale? Así que bueno, espero que sea de provecho y que os sirva sobre todo para poner en práctica en vuestro día a día, ¿no? Que creo que es la clave de este tipo de charlas. Aproximadamente estaremos una media horita y por supuesto al final cualquier duda que tengáis, encantado de solucionarosla, ¿vale? Aquí abajo tenéis mi correo electrónico, mi página web y también podéis encontrarme en redes sociales, las más habituales, Instagram, Facebook, YouTube, en los grupos de Endogal, de estas redes, etcétera, etcétera. Bueno, fijaos que el dolor dental al final el dolor está asociado con la odontología en general, ¿no? Y en concreto dentro de la odontología el dolor se asocia a la endodoncia fundamentalmente, ¿no? Tal es así que tenemos expresiones típicas de pacientes, ¿no? Como peor que un dolor de muelas, peor que una endodoncia, que ya refieren el estrés que supone relacionar el dolor con una terapia odontológica, ¿no? Y al final, pues bueno, ese miedo al dolor hace que muchas veces el paciente pues, no acuda a las veces que debe acudir a su dentista y a sus revisiones por miedo a que le podamos hacer daño. Por tanto, el dolor es algo que está muy presente en nuestra actividad clínica y de alguna manera el dolor va a manifestarlo el paciente de dos puntos de vista. Por un lado, la percepción, el cómo lo percibe. Sabemos que hay pacientes muy aprensivos, otros que no tanto. Cualquier cosita que le hagas a un paciente le puede provocar dolor y otros, en cambio, no hay que fastidiarle bastante para que se queje, ¿no? Y además de esa percepción, pues el paciente también reacciona a esta hiperalgesia pues con distintos grados de emociones y cómo vamos a poder actuar nosotros sobre este dolor, ¿no? Pues por un lado con anestésicos que van a bloquear
la sensación de dolor, y por otro lado podemos actuar con farmacología de manera que aliviemos el estrés, la ansiedad y otro tipo de problemas. Bueno, al final el dolor es una experiencia personal, ¿no? Sabemos que no es algo objetivo, sino que cada paciente lo vive de una manera. Y es muy importante aquí que tengamos especial atención a cómo el paciente nos describe ese dolor, ¿no? En concreto en endodoncia, además de la historia normalizada, debemos hacer una historia del dolor y en concreto en esto expresiones tales como noto pinchazos o noto una presión continua o noto latidos en el diente, ya nos van a enfocar mucho sobre qué tipo de dolor es y de esta manera ya de entrada poder discriminar de dónde viene el problema, ¿no? Si es un dolor por pulpitis, si es un dolor por periodontitis, si hay una supuración, todo esto ya con 4 expresiones mal dichas del paciente vamos a poder saber orientar hacia dónde va el problema, ¿no? Bueno, aquí se evidencia como claramente el 90% del dolor dental es de origen endodóntico, ¿vale? Y por tanto aquí la endodoncia tiene mucho que ver. Y pues bueno, una gran parte también de las urgencias que tratamos en el día a día pues son endodónticas, ¿vale? Por tanto, es un problema muy, muy habitual y que debemos tener muy claro cómo tratarlo y además saber hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de problemas que pueden estar relacionados y que muchas veces nos confunden, ¿no? Tal es el caso de sinusitis que puedan reflejar dolor dental, neuralgia del trigémino que pueden tener más o menos frecuencia, pero que luego provocan diagnósticos muy confusos. Síndrome del septo, por ejemplo, que es aquel en el que la comida se impacta en la papila por un mal punto de contacto, por ejemplo, y que muchas veces pudiera parecer que es un dolor dental y sin embargo es un dolor periodontal básicamente, ¿no? Y muchas veces a qué se viene esa dificultad en el diagnóstico en cuanto a discriminar el dolor. A veces el paciente se nota perfectamente el diente que le duele, pero otras veces es un dolor irradiado, un dolor difuso, te dice que no sabe si le duele el oído, no tiene claro si es arriba o abajo. O bueno, al final, ¿qué ocurre? Que tenemos una confluencia, un solapamiento de plexos nerviosos que pues hacen que el paciente pueda confundirse, sobre todo en el caso del dolor pulpar, que suele ser un dolor irradiado que no es fácilmente localizable, ¿no? Y esto hace pues, que muchas veces tengamos una gran dificultad en saber qué diente es el origen del problema y a esto debemos enfocar nuestro diagnóstico endodóntico, ¿no? Aparte de esas preguntas típicas, pues por ejemplo, al endodoncista le interesa saber si el dolor es de origen pulpar o periodontal, que no tiene nada que ver uno de otro, o en el caso de que no sea ni siquiera odontogénico, como decíamos antes, ¿no? Preguntas típicas que ya nos van a ir enfocando, pues sobre todo los estímulos térmicos, ¿no? ¿Te duele el frío, te duele el calor? Muy típicos que el paciente lo refiera cuando tiene un problema pulpar, de origen pulpar, una pulpitis sobre todo, ¿no? Dentro de esto, preguntarle mucho al paciente si ha tenido necesidad de tomarse algún AINE, ¿no? Si el paciente te dice que lleva tomando 3 días Nolotil, pues está claro que es un dolor fuerte que normalmente va a estar relacionado con ese dolor pulpal, como decía, ¿no? No va a ser algo pues que tenga poca importancia. Algo muy típico, preguntarle al paciente si al acostarse aumenta el dolor, si nota como los latidos del corazón en la cabeza. Algo muy típico también del dolor pulpar, ya que aumenta el retorno venoso al estar en horizontal y esto hace que el dolor pulpar pues aumente, ¿no? También muy típico, también nos dice que el dolor es de origen pulpar, ¿no? Y, por supuesto, si el dolor es irradiado o localizado. Si el paciente es capaz de señalarse con el dedo exactamente y decir, me duele aquí, pues va a ser más típico de un dolor periodontal, mientras que si es un dolor difuso que el paciente te dice, pues me duele este lado de la cara o me duele la mandíbula, no sabe exactamente el diente que es, pues vamos a enfocarlo mucho más a un tema pulpar, ¿no? Para esto, pues todos conocemos las pruebas clínicas que hacemos para diagnosticar, pruebas térmicas, como decía, enfocadas a saber si el origen es pulpar y pruebas de percusión o de mordida selectiva o de sondaje si queremos discriminar si es un problema periodontal, básicamente, ¿no? Luego tenemos cosas accesorias como los pulpómetros y otro tipo de herramientas diagnósticas que no son tan fiables ni tan accesibles para la clínica y que por tanto no vamos a comentar. Bueno,
En mi caso os voy a dar simplemente una clasificación clínica, ¿vale? No vamos a hablar de términos histopatológicos, que sería lo correcto, pero no podemos saber la histopatología hasta que no analicemos el tejido pulpar. Por tanto, en base a los signos y síntomas clínicos, vamos a sacar esta clasificación que me parece muy útil de cara al día a día, ¿no? Por un lado vamos a hacer ese diagnóstico pulpar y dentro de ello pues saber que tenemos, si tenemos la pulpa normal, si tiene una pulpitis irreversible, si la pulpa está algo sensible, pues por una obturación profunda, por un raspado. Si por el contrario ya el estado de inflamación es irreversible y en ese caso no nos quedará más remedio que hacer la endodoncia. Y si, en el caso de que no tengamos respuesta, ¿no? En el caso de que tengamos una necrosis, que es el momento pulpar en el que el diente no duele, ¿vale? Al contrario que pueda parecer, la necrosis no duele porque en ese momento ha claudicado el paquete vasculonervioso de la pulpa y esto hace que no sienta nada, ¿no? Ni dolor, ni frío, ni calor, ni nada. A partir de esa necrosis, pues comenzamos a tener síntomas periodontales y es la segunda parte de nuestro enfoque. Dentro del estado periodontal, lo que nos interesa saber es sobre todo si es sintomático o no. Y dentro de ello, si es sintomático, si tenemos un gran grado de inflamación, lo que nos va a dar la mayoría de veces accesos apicales que son muy dolorosos, ¿vale? O si por el contrario ese acceso no ha roto tabla y se encuentra totalmente en el interior del hueso, no han distendido esos tejidos, ¿vale? Y por otro lado, en el caso de ser asintomático, pues muy típico la presencia de un proceso fistuloso, lo que nos llevaría a un acceso apical crónico, o en los casos en los que simplemente hay una periodontitis apical totalmente asintomática y el hallazgo es simplemente casual en el momento de hacer una ortopanto o una periapical, ¿no? Básicamente de aquí no nos vamos a salir. Y bueno, pues llega el momento de encontrarnos con una urgencia en la consulta, ¿no? Estamos tranquilamente trabajando, ya llevamos retraso, hay 2 o 3 pacientes en la sala de espera, ya estamos un poco estresados porque llevamos tarde y en ese momento llega nuestra enfermera, nos dice, doctor, aquí está Antonio, que le hizo usted un empaste hace una semana y dice que lleva 3 días sin dormir, ¿no? Y pues bueno, tú asomas la cabeza por el gabinete, ves la cara de Antonio y enseguida te empiezas a estresar más porque sabes que esa tarde no vas a salir hasta las 10 de la noche. Y bueno, pues esto hace al final que esta situación nos estrese, que empecemos a trabajar de una manera desorganizada y esto hace muchas veces que por correr no abordemos la urgencia de la manera adecuada, ¿no? Además, normalmente tenemos un paciente que es irascible, que colabora poco, que cualquier cosa que haga le molesta, ¿vale? Y aunque bueno, a veces hay que diferenciar la verdadera urgencia, ¿no? Hay pacientes que te llaman y dicen, oye, que estoy que no, que rabio, que estoy que no puedo dormir, y en realidad lo único que quieren es que los adelantes en la cita y que los vean ese mismo día, ¿no? Entonces, salvando a esos pacientes que se les suele ver el plumero fácilmente, pues un paciente que lleva 2 o 3 días sin dormir, que el ibuprofeno no le hace efecto, pues evidentemente es una urgencia que no puede ser pospuesta, que hay que tratar en esa misma cita, ¿no? En esa misma sesión. Y yo lo que os recomiendo un poco para que no os desorganice la agenda y para que el resto de pacientes que vienen después no sufran ese retraso porque habéis tenido que meter al paciente en el momento, mi recomendación es que siempre dejéis en la agenda un pequeño hueco, ¿vale? En mi caso son 15-20 minutos en mitad de la tarde o en mitad de la mañana para que en el caso de que tengamos una urgencia en esa sesión, pues podamos tratar al paciente en ese hueco de 15-20 minutos y en el caso de que no tengamos una urgencia, pues bueno, pues aprovecharemos el tiempo para hacer 1000 cosas que hay que hacer en la clínica, como facturación, pedido de material, pues oye, comernos una manzana o simplemente descansar un poco, ¿no? Y bueno, al final de lo que se trata es que sepamos tratar la urgencia de una manera metodológicamente organizada y esto nos permita tratarla adecuadamente. Es decir, que no porque sea urgente significa que tengamos que correr, ¿vale? Básicamente. Y lo primero que no quiero que hagamos es esto, ¿no? Es, tengo la agenda llena, le vamos a mandar un antibiótico al paciente y nada, hoy salimos a nuestra hora, le decimos al paciente que se venga dentro de una semana cuando ya esté todo más calmadito y que ya entonces lo trataremos, ¿no? Imagino que vosotros como yo en Granada y en Almería estáis empezando a tener inspecciones sanitarias
las que nos intentan un poco controlar el uso de antibióticos que hacemos, ¿no? Porque la realidad es que tenemos cierto abuso a la hora de recetar antibióticos y tenemos que tener en claro en qué situaciones va a ser necesario mandar antibióticos en endodoncia, que son muy pocas en realidad, ¿no? Fijaos este artículo muy interesante de la sociedad, es una encuesta que se realiza a gente de la Sociedad Española de Endodoncia, es decir, gente que tiene predilección por la endodoncia, que se ha formado más en endodoncia, y ya llama la atención cómo algunos compañeros en los casos de pulpitis irreversible, ¿vale? La barra azul y verde, mandan antibióticos, ¿vale? Y esto ya nos tiene que hacer pensar en ese abuso tan importante que tenemos. A ver, disculpadme que creo que ha salido. Ahí, perfecto. Ahora. Bien, ¿qué dice la revisión sistemática? Es decir, un metaanálisis, uno de los estudios de los que más conclusiones podemos extrapolar al ámbito clínico. Pues el metaanálisis nos dice que no hay evidencia científica que soporte el uso de antibiótico-terapia en pulpitis irreversible, ¿vale? No produce ningún efecto beneficioso a la hora de tener una pulpitis irreversible el que mandemos antibióticos. Alguno pensará, bueno, pues yo cuando tengo una pulpitis mando antibiótico y a la semana el paciente viene y se le ha quitado el dolor. Bien, bueno, pero hay que tener en cuenta la histopatología de la lesión. Cuando tenemos una pulpitis irreversible que no tratamos, con el tiempo acaba generando una necrosis y en ese momento es cuando deja de doler. Por tanto, no es el antibiótico el que está haciendo ahí efecto, sino es simplemente que la pulpa ha claudicado y pasa a un estado de necrosis, ¿vale? Es que además en necrosis o en accesos concentrados, sobre todo a fondo de vestíbulo, pues es de dudosa efectividad también. Y esto se debe a que el antibiótico necesita un aporte sanguíneo, necesita para penetrar en la lesión, en la infección, llegar a través de la sangre. Y en los casos de necrosis y periodontitis lo que tenemos es ausencia de circulación sanguínea. Recordemos que el paquete vasculonervioso ha claudicado. Entonces es muy difícil que el antibiótico sea capaz de difundir dentro de la pulpa y hacer algún efecto, ¿no? Así que, por tanto, tampoco en necrosis va a ser interesante mandarlo. Y fijaos algunos artículos interesantes. Hay una evidencia clara, hay una correlación entre el uso del antibiótico y la aparición de resistencias bacterianas, ¿no? Tal es así que vemos que el país de la Unión Europea que más antibióticos manda es Francia, el país que más resistencia bacteriana es Francia. Y bueno, yo decía, bueno, ¿y España cómo está? Pues España está en un término medio. Sin embargo, el país de la Unión Europea que más resistencia bacteriana tiene, después de Francia, es España. ¿Y a qué se debe esto? Pues bueno, pues es algo muy sencillo, que nos automedicamos mucho, ¿eh? Los pacientes, pues ahora ya quizá menos porque la farmacia se ha limitado también el control de antibióticos y ya es más difícil que te lo den sin receta. Pero, ¿qué pasaba antes? Pues antes, ante cualquier problema dental se mandaba antibióticos, el Rodogil, un clásico de la odontología, ¿no? Para cualquier problema. Y incluso los pacientes muchas veces te llegan a la consulta y dicen, no, doctor, ya me he tomado el antibiótico porque sabía que me lo iba a mandar y ya he venido preparado, ¿no? Y esto, pues, la exposición continua, el abuso de ese antibiótico, pues hace que tengamos esa resistencia bacteriana, que por supuesto no es culpa solo de la odontología, aquí tiene mucho que ver también la atención primaria, los médicos de atención primaria, o en el caso de veterinaria o la industria agrícola o la industria veterinaria que atiborra a los animales a antibiótico-terapia también, ¿no? Así que tenemos esta situación. Y para el que todavía no sea consciente de la gran problemática que tiene el abuso del antibiótico, fijaos que se ve muy bien en esta simulación. Aquí tenemos una placa de Petri gigante en donde en cada una de las franjas se va a sembrar una dosis en concreto de antibiótico. En la primera franja no se va a poner antibiótico. En la siguiente franja se va a poner antibiótico a dosis clínica, a dosis normal. En la siguiente franja 10 veces más antibiótico, es decir, que esto ya no podríamos dárselo al paciente, 100 veces más y 1000 veces más. Y a continuación van a sembrar en los extremos cepas bacterianas, ¿vale? De manera que vamos a ver hasta qué punto son capaces las bacterias de ir creciendo e ir adaptándose a esa dosis de antibiótico.
Como vemos, llegan a la franja de 0 antibióticos, a partir de ahí hay una barrera que las para, pero en algún momento, a medida que esas bacterias van multiplicándose y van teniendo su progenie, pues llega un momento que una de las bacterias muta y se vuelve resistente a la dosis clínica. Y a partir de ahí toda su descendencia continúa siendo resistente a esa dosis clínica, ¿no? Pero es que al llegar a la franja de 10 veces más antibióticos, pues ocurre lo mismo, y cuando llegan a la franja de 100 antibióticos, ocurre lo mismo, y cuando llegan a la dosis de 1000 veces más, pues ocurre lo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que al final las bacterias van a adaptarse más tarde o más temprano, y cuanta más exposición tengamos al antibiótico, más fácil va a hacer que una de ellas se vuelva resistente, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Ya imagino que habéis oído hablar, ya la OMS acuña el término de superbacterias, ¿vale? Bacterias capaces de resistir a cualquier antibiótico disponible en el mercado, ¿vale? Incluso tenemos casos como por ejemplo en España de superbacterias que pues una vez se producen en el ámbito intrahospitalario, pues una vez lo coge el paciente, no hay Dios que mate a la bacteria y acaba matando a muchas personas hasta que controlamos a esa cepa, ¿no? Entonces, bueno, el problema es evidente y en cuanto a la endodoncia, pues tenemos unas indicaciones muy claras de uso antibiótico, y estas sobre todo van a venir reflejadas en una revisión de la Sociedad Europea de Endodoncia, ¿vale? Un position statement basada en la opinión de muchos expertos al respecto. Y como vemos, pues, el principal, el número uno, es el doctor Juan José Burejea, que es un compatriota español, y por tanto, pues bueno, el consenso podéis descargaroslo de manera gratuita, ¿no? Aquí nos dicen muy claras las indicaciones en cuanto al uso de antibióticos. Básicamente la vamos a resumir en infecciones agresivas que además tienen capacidad de expandirse, de invadir espacios, ¿no? Lo que llamamos celulitis, o accesos apicales, por ejemplo, en pacientes médicamente comprometidos, como pueden ser diabéticos, en donde haya síntomas de bacteriemia, ¿vale? Ya sabéis, fiebre, hipotensión, etcétera. Y por otro lado vamos a tener los casos de traumatología sobre todo, ¿vale? Por ejemplo, caso típico de una avulsión de un diente que se cae al suelo, y pues bueno, si queremos prevenir que ese paciente coja el tétanos, por ejemplo, pues no está de más mandarle terapia antibiótica. A partir de ahí tenemos contraindicaciones en todo lo demás, como hemos contraindicado en pulpitis, en necrosis, en periodontitis apicales, en accesos localizados a fondo de vestíbulo o fistulosos. Aquí el antibiótico va a seguir sin hacer absolutamente nada, ¿vale? Y como vemos, traumatología más sencilla, en donde no hay una exposición al suelo o donde no hay dislaceración de los tejidos y exposición ósea, pues tampoco va a ser necesaria la indicación de antibiótico. Bien, si tenemos que mandarlo, tenemos que saber que los protocolos han cambiado. Antes solíamos mandarlos en plan una semana, sobre todo, ¿no? Y además a dosis muy altas. Y sabemos que ahora debemos mandarlo a dosis menores. ¿Por qué? Porque cuanta más exposición, cuanta más dosis, más riesgo de generar resistencia. Por tanto, nuestro antibiótico de elección ante una infección más o menos normal va a ser la amoxicilina solamente, sin asociarla al clavulónico, y vamos a mandar una dosis de 500 miligramos cada 8 horas, ¿vale? Teniendo la precaución de que en la primera toma le vamos a decir al paciente que se tome 2 pastillas juntas, de manera que tengamos una dosis de choque de entrada pues mayor, ¿vale? Si por lo que sea detectamos una infección más agresiva, más virulenta, pues en este caso sí vamos a poder recurrir a la amoxicilina clavulánico, ¿vale? Que nuevamente vamos a mandarla en una dosis de 500 miligramos de amoxicilina, 125 de clavulánico cada 8 horas, teniendo la precaución de mandar 2 tomas juntas para que entre una mayor dosis de choque, ¿vale? Y fijaos, en casos de alergia tenemos ya pocas alternativas. Básicamente la clindamicina va a ser nuestra segunda elección, 300 miligramos cada 6 horas, teniendo precaución de la primera toma 2 pastillas juntas, ¿vale? Y ya como tercera elección, y fijaos que ya empezamos a tener resistencia antibiótica, estaría la acitromicina, ¿no? Es un antibiótico muy cómodo que se ha utilizado mucho porque han sido nada más 3 tomas durante 3 días,
y fijaos que ya un poco nos lo hemos cargado, ¿eh? Ya empezamos a tener resistencia a la citromicina y empieza a tener ya un efecto bastante secundario. Así que, por tanto, nos vamos a quedar solamente con la amoxicilina clavulánico y clindamicina en los casos de alergia. Bien, antes mandábamos, a ser posible, 7 días o incluso 10 días, 2 semanas, hasta que el paciente teníamos la seguridad de que había curado la enfermedad, pero hoy en día vamos a disminuir también para evitar esa mayor exposición. Y ahora lo que vamos a hacer es mandarlo solamente hasta que remita los síntomas. La manera de utilizarlo sería monitorizar al paciente y llamarlo a los 3 días. Si a los 3 días al paciente se le han quitado todos los síntomas, dejaremos el antibiótico, y si por el contrario continúan los síntomas, pues seguirá tomando antibióticos hasta que cedan los síntomas, ¿vale? Si los síntomas ceden, lo que nos está diciendo es que la infección se ha ido. Por tanto, si terminan los síntomas a los 5 días, cortaremos los 5 días. Si terminan a los 10, cortaremos a los 10. Bien. Y en los casos de profilaxis antibiótica, pues bueno, aunque el consenso de la europea nos sigue recomendando, la profilaxis antibiótica se marca a nivel nacional, ¿vale? Y por tanto puede diferir, aunque en este caso creo que es coincidente. Mandaremos sobre todo amoxicilina 2 gramos 1 hora antes, y en los casos de alergia mandaremos clindamicina 600 miligramos 1 hora antes. 1 hora antes, ni un día antes, ni 6 horas después, solamente 1 hora antes, ¿vale? Bien, y ahora pues llega el momento de abrir al paciente y decirle que, bueno, que le vamos a hacer una cura de urgencia, ¿no? Y lo primero que le decimos muchas veces es que hay que matarte el nervio. Y esto, pues, me gusta esta imagen de chiste, porque el paciente muchas veces, si le dices te voy a matar el nervio, pues ya supone un vocabulario agresivo que ya puede generar estrés, ¿no? Así que ya desde entrada os recomiendo que por favor hablemos bien, vamos a hablar con propiedad, vamos a hacer una endodoncia, si queréis le explicamos lo que hacemos, pero vamos a evitar términos como quemar el nervio, matar el nervio, etcétera, etcétera. Sin embargo, quizá el origen de esta expresión pueda venir, esas reminiscencias del pasado puedan venir de la técnica del doctor Spooner, ¿no? El doctor Spooner era un dentista que hacía endodoncia cuando no existía la anestesia. Imaginaos lo que era hacer una pulpitis sin anestesia. El doctor Spooner lo que hacía era, abría una cavidad hasta donde el paciente le dejaba, y en esa cavidad colocaba una cataplasma que contenía trióxido de arsénico, por un lado, es decir, veneno, morfina, cocaína, creosota, que es un cáustico parecido a la sosa que se usa para hacer el jabón. Así que imaginaos, hacía una cataplasma, un mejunje con eso, lo colocaba ahí una semana, y en la semana el paciente venía y era mano de santo y no le dolía nada el diente, ¿no? Y podía hacer su endodoncia con normalidad. Claro, literalmente había producido una necrosis de los tejidos pulpares, muchas veces que se extendía a los tejidos óseos, había grandes problemas de tinciones de corona, inflamación importante, pero el doctor Spooner podía hacer su endodoncia, ¿no? Y bueno, quizá de aquí venga lo de matar el nervio, es que el doctor Spooner literalmente asesinaba el nervio, ¿no? Ya que usaba arsénico, que es un veneno puro. Bien, ¿y qué nos queda de esta técnica del doctor Spooner? Pues fijaos, hoy en día, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos una cura de urgencia? Pues abrimos el diente y colocamos una cantidad de mejunjes, de potingues, como otosporin, cresofen, eugenol, depulpin, formocresol y todo lo que queréis que acabe en ol, ¿no? Al final todos son básicamente componentes formaldehídicos que tienen cierta eficacia porque producen una cierta momificación de la pulpa, pero que al final son pues componentes muy tóxicos que la inmensa mayoría ya la Unión Europea está retirándolos, y que además no van a cumplir la función que queremos muchas veces, ¿no? Así que vamos a dejar de mandar pócimas mágicas, a introducir pócimas mágicas en el interior de la cámara, y vamos a hacer un tratamiento de urgencia basado sobre todo en el diagnóstico, ¿no? Fijaos que en función de nuestro diagnóstico el tratamiento de urgencia va a ser muy diferente. Si tenemos una pulpitis, bastará con abrir el diente. Si tenemos una periodontitis, en cambio, las bacterias ya han llegado al ápice y tendremos, por tanto, que instrumentar un poco los conductos. En cambio, si tenemos acceso, si tenemos pus, el tratamiento de urgencia por elección va a ser el drenaje del mismo. Y en los casos serios de celulitis, ya sabéis, infecciones diseminadas que invaden espacios, pues tendremos que tener mucho cuidado con este tipo de infecciones, ¿no?
En concreto, el problema en las pulpitis es un efecto de olla express, ¿no? La opresión intrapulpar aumenta, la inflamación pulpar aumenta y el tejido dentario, que es duro, no distiende. Y por tanto, esa presión cada vez es mayor, eso acaba comprimiendo la pulpa y eso es lo que hace que tengamos tanto dolor en una pulpitis, ¿no? Y además el paciente nota esa palpitación. ¿Cuál va a ser el tratamiento de elección? Pues simplemente abrir el diente, destechar, aliviar esa presión intracameral. Al principio sangrará así el paciente, luego irá reduciendo el sangrado y dejaremos que sangre y que expulse toda esa presión hasta que tengamos un estado pulpar más o menos así, momento en el cual simplemente colocaremos un teflón y un cádiz. No va a hacer falta que pongamos nada, ningún potingue, no va a hacer ningún efecto, dado que el dolor venía por ese aumento de la presión y en el momento que descomprimimos el dolor cede. Importante es que no toquemos la pulpa que hay en los conductos radiculares, porque muchas veces vamos a dislacerar las estructuras nerviosas y lo que podemos hacer es irritarlas y provocar una exacerbación del dolor, ¿vale? Por tanto, o quitamos toda la pulpa radicular o si no, mejor no tocarla y simplemente hacer una pulpotomía cameral. ¿Qué ocurre además en los problemas anestésicos, sobre todo el típico caso del molar inferior con pulpitis, ¿no? Muchas veces el bloqueo troncular no funciona, ya estamos viendo que solamente funciona en un 50% de los casos, ¿vale? Hablo del bloqueo pulpar, no del bloqueo del labio, y en estos casos hay varias teorías que explican por qué en una pulpitis no se anestesia un molar inferior. De las muchas teorías nos vamos a quedar con esta, la teoría del núcleo. Básicamente vamos a considerar el nervio dentario inferior como un cable de fibra óptica, ¿vale? Como vemos aquí en ese cable, pues tenemos unas fibras, unos haces, unas membranas gruesas en el exterior y unas fibras muy finitas en el interior, ¿no? De manera que la teoría del núcleo que nos dice es que el anestésico solamente empapa en la parte superficial del dentario, no difunde hacia el interior y eso es lo que explicaría por qué el paciente siente el labio dormido y sin embargo la pulpa no está anestesiada. Por otro lado tenemos la teoría del tiempo, que es aquella que nos dice que una anestesia troncular pulpar en un molar inferior se obtiene aproximadamente entre los 15 y los 30 minutos después de haber anestesiado al paciente, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros esperamos de 15 a 30 minutos desde que anestesiamos hasta que abrimos el diente? Probablemente muy poco, ¿no? Probablemente lo que hacemos es preguntarle al paciente, ¿se te ha dormido el labio? Sí, pues en ese momento empezamos a abrir, ¿no? Entonces, pues básicamente estas dos teorías son las que justifican el por qué no se nos duerme la pulpa en los casos de pulpitis. Además tenemos una situación en la que tenemos un aumento de la acidez, lo que hace que metabolicemos antes el anestésico. Además hay una hiperalgesia de las terminaciones nerviosas. Fijaos, una pulpa que tiene pulpitis tiene muchas más terminaciones nerviosas que una pulpa sana y por tanto hay más fibras que sienten dolor. Y además tenemos pacientes que no han dormido bien y que no están dispuestos a aguantar y su umbral del dolor está más bajo y por tanto cualquier cosa les duele, ¿no? Así que esto es lo que hace que una pulpitis en un molar inferior pues tengamos que tener ese control del dolor, es la clave para poder tratar al paciente. Para esto yo voy a dar unas recomendaciones. Lo primero de todo es que anestesie al paciente y esperéis un tiempo, darle 30 minutos, mientras tanto hacéis un diagnóstico, veis otro paciente, pero hay que dejar que el anestésico empape esas fibras del dentario inferior y a partir de esos 30 minutos vamos a hacerle una prueba del frío. Si el paciente no siente el frío, pues podremos hacer la apertura sin problema. Y el problema va a ser si el paciente siente el frío, ¿no? Si el paciente siente el frío significa que no tenemos anestesia pulpar y, por ejemplo, vemos que complementar la anestesia troncular con una infiltrativa aumenta la capacidad anestésica en estos casos y, por tanto, yo de serie lo que hago es poner una troncular, poner una infiltrativa a fondo de vestíbulo y a continuación esperar esos 30 minutos. Si la prueba del frío sigue dándonos positivo y el paciente sigue sintiendo el frío, no nos quedará más remedio que complementar la anestesia con una intraligamentaria, que como veis ya es muy efectiva. Rara vez una intraligamentaria nos va a fallar en el control anestésico y fijaos que ya prácticamente en el 95% tenemos éxito. Otra alternativa podría ser la anestesia intraósea, pero creo que es complicada de encontrar, tiene ciertas complicaciones,
como por ejemplo puede ser la perforación de una raíz a la hora de hacer la trepanación. Por tanto, nos vamos a quedar con la interligamentaria. ¿Y qué pasa si la interligamentaria falla? Pues oye, no nos quedará más remedio que decirle al paciente que tiene que aguantar unos segundos, que sabemos que está cansado, pero que en 2 o 3 segundos vamos a llegar a cámara y enseguida vamos a inyectar anestesia intrapulpar y en ese momento el dolor se va a calmar. Si al paciente le explicamos esto, pues probablemente lo comprenda, aguante y en el momento que lleguemos rápidamente a la cámara, pues inyectaremos anestésico y a partir de aquí la intrapulpar es prácticamente 100% efectiva. Por otro lado, ¿qué ocurre cuando tenemos una periodontitis apical? Pues es muy diferente, ¿no? Aquí en la fisiopatología una carie llega a pulpa, produce una necrosis y a partir de esa necrosis el tejido periodontal que rodea al foramen apical empieza a enterarse de esas toxinas y de esas bacterias que empieza a ver en el conducto y a partir de ahí se empieza a inflamar. Es el típico caso que el paciente nota perfectamente el dolor de qué diente viene y te señala con el dedo exactamente el diente que es, ¿no? En estos casos, pues el tratamiento de urgencia es muy diferente, ya que las bacterias o sus toxinas han llegado a periápice y por tanto no nos servirá de nada hacer una apertura cameral, ¿no? En este caso tendremos que entrar en esos conductos, tendremos que instrumentarlos un poco. Ya no digo hacer la endodoncia porque es un tratamiento de urgencia, pero sí tenemos que aliviar esa carga bacteriana lo suficiente para aliviar los síntomas al paciente, ¿no? Bastará que abramos, instrumentemos hasta una lima 15, una lima 20 y riguemos un poquito. Aquí sí va a ser muy interesante colocar hidróxido de calcio, que ya sabéis que tiene poder antiséptico y neutraliza las bacterias. Y la mayoría de las veces, en estos casos, vamos a controlar el dolor de origen periodontal. ¿Qué ocurre cuando ya empieza a haber una inflamación exagerada en el periodonto y tenemos presencia de pus? Pues son casos muy, muy dolorosos en los que el paciente se ha tomado 18 nolotiles al día y sigue sin calmarle, lleva 3 días sin dormir y basta que le toques el diente con el dedo, tiene un dolor importante, ¿no? En los casos donde hay pus, ya sabéis, la máxima en medicina, lo ideal es drenar y vamos a ver de qué maneras podemos drenar esa pus, ¿no? La primera vía, la más fácil, la más conservadora, va a ser la vía coronal, ¿verdad? Muchas veces basta con abrir, apertura, permeabilizar, pasar una lima del 8 o del 10 o una preca, que para esto es una lima ideal, 1 milímetro por fuera del foramen, por fuera de la longitud de trabajo, y en el momento que comunicamos que permeabilizamos, esa presión tan importante que hay en el fondo, en el hueso, pues hace que el pus empiece a ascender y drene simplemente por diferencia de presión, ¿no? Podemos ayudar el proceso mientras pues lavando tranquilamente y iremos realizando este proceso hasta que veamos que deja de supurar por la cámara, ¿no? A partir de ahí colocaremos hidróxido de calcio y dejaremos el tratamiento pospuesto para otra sesión. Este caso era muy llamativo, era un paciente que, chaval joven, que recuerdo que tenía la selectividad en 3 días y no podía ni dormir. Y fijaos, el problema había tenido antecedentes de trauma, una raíz que no había sido formada en su totalidad y el paciente literalmente me decía que notaba el corazón en el diente, ¿no? Notaba palpitación exagerada. Fijaos, cuando abrimos se aprecia perfectamente esa palpitación, la sangre sale palpitando, ¿no? Esa sangre no es proveniente de la pulpa, esa sangre proviene del periodonto, ¿no? Fijaos la inflamación tan exagerada que tenía que hacía que, claro, que no me extraña que notara esa palpitación, ¿no? Tendremos el diente abierto solamente hasta que deje de drenar, bien sea pus, bien sea sangrado, y en el momento que se calme esa inflamación podremos tapar el diente. Nunca, nunca en ningún caso vamos a dejar el diente abierto y vamos a dejar al paciente que se vaya a su casa con el diente abierto. Esto la mayoría de las veces es contraproducente y lo que va a hacer es dejar que entre comida dentro de la cámara y que entren bacterias que no sean propias de la flora endodóntica y que por tanto nos puedan producir al final una bacteriología más resistente a los tratamientos habituales, ¿vale? Bien, posteriormente en otra sesión, pues como veis era un ápice abierto, conseguimos controlar el drenaje y realizamos en este caso un tapón, una barrera de MTA y posteriormente obturamos con un taperche. En los casos en los que, como este, vemos que el pus está muy superficial, muy concretizado a fondo de vestíbulo
y además, fijaos, en este caso tiene una endodoncia hecha, el drenaje por vía coronal va a ser muy complicado, no nos va a quedar otro remedio que hacerlo por vía quirúrgica, que además en este caso es muy sencillo. Bastará simplemente con pinchar en la zona más turgente de la lesión con un bisturí, no hace falta ni siquiera hacer una incisión, simplemente será pinchar y la propia presión va a hacer de nuevo que drene todo el pus hacia afuera. Si queremos podemos ayudar, podemos estrujar, digamos, la lesión, siempre en sentido a pico coronal para evitar diseminación, ¿vale? Y siempre en sentido hacia la zona de la incisión. Y pues bueno, iremos drenando hasta que veamos que deje de salir pus. Muchas veces nos han recomendado, hemos estudiado en los libros de texto, el suturar un dique, ¿no? El suturar un fragmento de látex de manera que actúe como drenaje. Y esto en la mayoría de los casos para este tipo de problemas no es necesario, ¿vale? Estos son drenajes más de tipo maxilofacial, en los casos de celulitis, bacterias muy anaerobias que necesitan mucho tiempo de drenaje. No es el caso en este tipo de situaciones, simplemente drenaremos hasta que salga sangre limpia. En ese momento no hace falta suturar, dejaremos esa pequeña abertura para que siga el exceso de sangre saliendo por ahí. Y bueno, como veis aquí en el caso, después de haber tratado la urgencia, pues en otra cita posterior se retrata, se obtura también en este caso con MTA. Como veis, la revisión a 3 años muestra una curación completa. Es decir, que no empeora el pronóstico el hecho de que haya una presencia de pus, de que haya una lesión grande, no va a empeorar el pronóstico y siempre que controlemos, limpiemos, desinfectemos y seamos capaces de sellar adecuadamente el conducto, la curación se va a producir. ¿Qué más métodos de drenaje tenemos? Pues algunas situaciones pueden estar muy comprometidas. Fijaos, una lesión de este tipo en la que la presión quística que hay es tan grande que por mucho que instrumentemos, por muchas curas de hidróxido de calcio que tengamos, siempre vamos a tener exudado seropurulento por vía cameral y no vamos a poder cerrar el conducto, no vamos a poder obturar el conducto, ¿no? Entonces, algo muy sencillo de hacer y que tiene muy poco riesgo en estos casos es hacer una punción, ¿vale? Simplemente, pues vamos a ir, bueno, aquí como veis, el caso, pues intentamos, antes de ir a la punción, intentamos hacer un drenaje por vía cameral, ¿veis? Tenemos un exudado importante que no cede por mucho que irriguemos varias sesiones, ¿vale? En este caso usamos un microsuccionador y fijaos que a pesar de estar succionando aproximadamente unos 40 minutos, el contenido seropurulento continúa y no hay manera de cortar esto, ¿vale? Entonces, en estos casos, como digo, vamos a ir a un drenaje por punción, ¿vale? Básicamente, en este caso en concreto, la lesión está por la zona palatina y simplemente vamos a coger una jeringa intramuscular de gran tamaño, de 20 o 30 mililitros, ¿vale? Por supuesto, hay que tener un examen hecho mediante CBCT para que controlemos dónde estamos pinchando exactamente y necesitamos que esa jeringa sea grande para tener control de la succión, que la succión sea potente y bueno, en el momento que empezamos a succionar, todo ese contenido purulento pues se nos va a venir con nosotros y enseguida vamos a ver cómo esa lesión tanto urgente como que implosiona, como que se reduce a medida que succiona, ¿vale? En este caso tuve que hacer 3 punciones para drenar la gran cantidad de tejido que había ahí, ¿no? Hasta que, como digo, la lesión implosiona, sabemos que hemos drenado todo lo que hay dentro y ahora sí, a continuación, pues sí podemos secar el conducto. Por supuesto, pusimos una cura de hidróxido para asegurarnos y fijaos qué curación tan espectacular a los 24 meses, una lesión tan grande. Ahí vemos cómo se ve de manera centrípeta cómo crece el hueso, cómo regenera esa lesión. ¿Qué más nos queda para drenar? Pues fijaos un caso de este tipo en el que tenemos una periodontitis apical sintomática aguda, en la que el pus no ha roto la tabla ósea, está ahí dentro. Imaginaos, esa presión es tremenda. Esta paciente es lo mismo, lleva 3 o 4 días sin poder dormir. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Hacemos placa y resulta que por vía coronal no podemos acceder mediante urgencia. Requeriría un retratamiento, tenemos una lima fracturada en el ápice, ¿vale? No podemos.
hacer una cirugía apical de urgencia, pues se sale de mis planes, es algo que requiere mucha planificación y por tanto, además con una lesión tan agudizada, pues también sería cuestionable que entremos ahí mediante cirugía. Así que en estos casos, pues la única solución de evacuación es hacer una trepanación de la tabla vestibular, ¿vale? Y podemos hacerla medianamente bien si tenemos control mediante tomografía, si sabemos exactamente dónde hay que hacer la trepanación, evitamos riesgos de perforaciones radiculares. Para esto me gusta mucho usar una fresa lanceolada, la típica que usamos para inicio en implantología, ¿vale? En concreto me gusta mucho esta porque, como veis, está milimetrada y así podemos controlar la profundidad a la que entramos y, bueno, fijaos, simplemente con una perforación tan pequeña llegamos a la lesión, en ese momento la presión hace que el pus salga y en ese momento tenemos prácticamente instantáneo control del dolor y la paciente ese día puede dormir, que es de lo que se trata la cura de urgencia, ¿no? Posteriormente, ya con el paciente controlado, pues sí planificamos en este caso una cirugía endodòntica en la que, pues como vemos, tiene cierta complejidad por esa lima fracturada y en la que tenemos un istmo que conecta varios conductos que es tratado y obturado en bloque, como vemos aquí, y eso favorece una curación muy buena en tan solo 1 año y medio. ¿Qué tenemos por último? Pues la celulitis, ¿vale? Aquí es lo recomendable que tengamos mucho cuidado, que le tengamos mucho respeto. Hay pacientes, yo he encontrado pacientes que vienen con la cara deformada y no le dan ninguna importancia y fijaos un caso como este, la celulitis, la infección es capaz de difundir por los espacios aponeuróticos musculares, invade el ojo y en este caso la paciente pierde la visión del ojo debido a esa infección, ¿no? Algo mucho más conocido por nosotros es la típica angina de Ludwig. Ya sabéis, la invasión de todo el espacio sublingual, submandibular por pus básicamente. Y ya sabemos que la complicación principal es que pueda viajar a través de esos espacios al mediastino. Como vemos aquí, ya hay invasión en el mediastino y una mediastinitis o un problema pulmonar podría comprometer la vida del paciente, ¿no? Fijaos aquí un detalle, la vía aérea del paciente no está comprometida, está libre y todo el tejido purulento se colecciona en la papada, digamos, debajo del suelo de la boca y a partir de ahí fijaros cómo migra a través de esos espacios aponeuróticos y viaja al mediastino. Fijaos otro caso, en concreto un caso publicado en el 2021, de hace muy poco, en el que el paciente muere y se debe a, fijaos, la gran ocupación, todo el espacio aéreo, toda la vía aérea es ocupada por la propia epiglotis, la propia inflamación que tiene y toda esa supuración invade todo el espacio, oblitera las vías aéreas y la paciente muere. Muy importante que discriminemos si hay signos de diseminación bacterial, ¿no? Por ejemplo, debilidad, fiebre, hipotensión, aumento de las pulsaciones, linfadenopatías. Todo esto nos va a indicar que las bacterias están ya en sangre, que son capaces de invadir, que son agresivas y por tanto tenemos que tener mucho cuidado con estas infecciones porque se nos pueden ir de las manos, ¿vale? Son casos en los que, como decía, el paciente puede acabar muriendo, por tanto la precaución es vigilancia, monitorización constante cada 24 horas. Si vemos que vamos a ser capaces de controlarlo con antibioticoterapia, podemos mandarnos, pero en mi caso la mayoría de estos problemas los remitimos al servicio maxilofacial, donde el paciente va a estar hospitalizado, donde se le pueden poner antibióticos vía intravenosa y donde si es necesario hacer un drenaje vía extraoral, pues se puede hacer fácilmente, ¿no? Por tanto, mi recomendación aquí es mucho cuidado donde nos metemos y en lo que respecta a nosotros, pues realizar la endodoncia lo antes posible para eliminar el foco séptico, que aquí el consejo de la mayoría de los maxilofaciales es cuanto antes extraer el diente muchas veces, ¿no? Porque no hay tiempo para todo lo demás, ¿no? Bien, y bueno, creo que hemos tenido 50 minutos, creo que hemos resumido bastante bien el tratamiento de todas las urgencias. Nada, simplemente si os habéis quedado con ganas de aprender más, si os gusta este tipo de enseñanza enfocada sobre todo a nivel clínico a vuestro día a día, recomendaros los cursos modulares que estamos haciendo, en donde podemos ahondar mucho más en
todos los temas, ¿no? Y bueno, aquí tenéis un ejemplo del modular de A Coruña que acabamos de terminar, el modular de Madrid también lo acabamos de terminar y ahora dentro de muy poquito, en septiembre, comenzamos el modular de Granada, ¿vale? Así que bueno, sin más espero que os haya gustado y encantado de resolver si tenéis alguna duda. Estupendo, doctor. Ha sido una charla muy interesante. Voy a aprovechar ya que ha hablado de los modulares para enviarle a los asistentes el enlace al modular de Granada por si quieren tener más información. Les envío ahí por el chat la página. Y bueno, voy a comenzar con las preguntas. Ya tenemos algunas. Nos preguntan, has comentado que por la zona de Granada está habiendo inspecciones de sanidad donde controlan los antibióticos que se recetan. Si podrías explicar un poco más en qué consisten. Un saludo desde Coruña. Bueno, ya veo por dónde va el miedo. Bueno, en el caso de Granada, nada, son simplemente inspecciones yo creo que más bien con carácter informativo, en la que el inspector, pues, no en todas las clínicas, evidentemente, se seleccionan algunas clínicas, sobre todo las que más antibióticos mandan, y bueno, pues se le hace un poco algunos test, algunas preguntas, por qué en algunas situaciones han mandado antibióticos, en caso de mandarlo cuál, si se ha monitorizado la enfermedad, si está registrada en la historia, el por qué se ha mandado antibiótico, básicamente, ¿no? Pero bueno, no es una inspección con carácter sancionador, sino que lo que está reflejando, bueno, yo hablo desde la Junta de Andalucía, que es lo que conozco, pero imagino que en muchas comunidades estará ocurriendo, pues es que hay una concienciación de alguna manera en cuanto al abuso de antibióticos, ¿no? Vale, nos comentan también hasta cuántos días mandar antibiótico y cuándo cambiarlo. Claro, pues como decía, los días va a ser dependiente de los síntomas del paciente. No es como antes, no hay unos días concretos, no es ni 7, ni 10, ni 8, ni 4. Se trata de que lo mandemos 3 días, ¿vale? Y a partir de ahí monitoricemos al paciente. Lo llamamos, oye Antonio, ¿cómo estás? ¿Se te ha quitado todo? ¿Está bien? Perfecto. O que se pase por la consulta y lo vemos. Si todos los síntomas han desaparecido, suprimimos el antibiótico. Si no han desaparecido, continuamos el antibiótico los días que sean necesarios hasta que los síntomas se vayan. Vale. Bueno, nos comenta la doctora Aida que le parece una iniciativa excelente, la de las inspecciones así para ser informativas. También nos comentan si tenemos ya las fechas que tenemos previstas para los modulares. Bueno, esta la voy a responder yo. Ahora tenemos este año el de Granada, que da comienzo en, como Septiembre, dijo el 15 y doctor 16 de Uroz, septiembre. exactamente, 15 y 16 de septiembre. Tenemos el de odontopediatría en Madrid, que da comienzo también en septiembre. Y tenemos en Aveiro otro que también da comienzo en septiembre. Las ediciones del año que viene aún no las tenemos publicadas, pero también se publicarán en breve. Vale. Y creo que no tenemos ninguna pregunta más. Ha quedado todo... No, me equivoco. Tenemos aquí algunas, sí. Nos dicen si en los casos en los que haces una endodoncia por necrosis y puedes controlar perfectamente el secado de conductos, si cierras y tras esto se le hincha al paciente porque has expulsado bacterias al periápice, ¿cómo actúas? ¿Haces una reendodoncia o esperas? Muy buena pregunta esa. Bueno, pues normalmente si has tenido una embolización de bacterias, porque probablemente has hecho una instrumentación muy rápida, ¿no? Y de coronal a apical has llegado rápido o has usado una lima del tirón, digamos, y has embolizado. Recordaros que siempre hay que hacer la instrumentación secuencial, sobre todo en los casos que tengamos presencia bacteriana, necrosis, periodontitis, retratamiento, de siempre hacerla muy paulatina desde coronal, instrumentamos coronal, irrigamos, pasamos a tercio medio, irrigamos, pasamos a apical, irrigamos, haciendo patency apical de manera cuidadosa, sin movimientos bruscos, etc. Eso para prevenirlo. En el caso de que tengamos el problema, pues retratar o no depende de tu sensación de si has limpiado bien los conductos. Si la instrumentación ha sido adecuada, el sellado ha sido adecuado, retratar no va a tener ningún sentido, no vas a mejorar lo que ya has hecho. Entonces simplemente mandaremos farmacología en función de los síntomas.
Si tiene solamente dolor, muchas veces ese dolor se debe a la inflamación que se genera en el periodonto, que normalmente pues, suele durar una semana. No hará falta antibiótico la mayoría de las veces, simplemente rebajaremos oclusión y AINES, simplemente. Si vemos ya, en cambio, que al paciente se le produce un flemón o otra situación o un acceso, pues entonces trataremos a ese problema en función de, como hemos visto, en función del diagnóstico. ¿Vale? Vale. Nos comentan también si en caso de trepanación se hace sin colgajo. Bueno, puedes hacerlo, pero puedes hacer colgajo, pero pienso que es una osteotomía tan leve que no lo necesitas. Si tú abriendo colgajo te vas a sentir más seguro de dónde estás fresando, pues adelante, vas a tener más morbilidad simplemente, vas a tener que suturar. En los casos, yo siempre que hago esto va a ser siempre con una tomografía, con un CBCT y voy a tener muy claro dónde hacer ese fresado, por tanto no lo hago directamente, freso a través de la mucosa. Bueno, pues las preguntas parece ser que ya no tenemos más. Sí que tienes un montón de mensajes que te dan las gracias, que, bueno, dicen que has hecho una charla muy interesante y además que era una charla que queríamos tener porque no habíamos tenido aún sobre esta temática. Entonces, muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos los asistentes que han estado aquí pues esta tarde con nosotros. Nos vemos muy pronto en Movimiento Galimplante y en Movimiento Endogal y muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a vosotros y espero veros pronto. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego, gracias.